Javier entró en la panadería esa mañana como siempre, con el aroma a pan fresco invadiendo sus pulmones. Pero el grito de su jefe lo detuvo en seco: «Eres un maricón. Estás despedido por pervertir mi negocio familiar». Carlos, el dueño, había encontrado una foto en el teléfono de Javier. Una imagen inocente con Miguel, su pareja, besándose en una plaza de Madrid. Javier sintió el mundo derrumbarse, sus manos temblaron mientras recogía sus cosas. Y en lugar de defenderse, solo pudo murmurar un «lo siento» que no sentía. Saliendo a la calle con el corazón latiendo como un tambor de guerra. En casa, la noticia explotó como una bomba. Su madre, doña Elena, una mujer de 55 años devota a la iglesia y a las tradiciones, lo miró con ojos llenos de lágrimas y reproche. «Hijo, ¿cómo pudiste hacernos esto? Tu padre y yo te criamos para que fueras un hombre de bien. No para esto». Javier, sentado en la mesa de la cocina en su modesto apartamento en el barrio de Lavapiés, intentó explicar que su amor por Miguel no era una elección perversa, sino algo natural. Pero las palabras se atascaban en su garganta. Su padre, don Ramón, un jubilado conservador que aún votaba por partidos tradicionales, irrumpió en la habitación: «En esta familia no hay sitio para desviados. Si no lo dejas, olvídate de nosotros». La presión familiar era asfixiante. Javier recordaba las cenas donde se hablaba de vecinos raros con desdén. Y ahora él era el objetivo. Esa noche, solo en su cama, lloró en silencio, debatiendo internamente si valía la pena sacrificar su identidad por la paz familiar. Al día siguiente, Miguel lo esperó en un café cercano, con su habitual calma que contrastaba con el torbellino interior de Javier. Miguel, un profesor de historia de 30 años, con una barba recortada y una voz profunda que siempre lo tranquilizaba, tomó su mano bajo la mesa. «No estás solo, Javi. Podemos enfrentar esto juntos». Pero Javier dudaba. La sociedad española, aunque progresista en leyes, aún albergaba rincones de homofobia, especialmente en barrios obreros como el suyo. Recordaba las miradas de asco en el metro, los chistes en la panadería sobre mariquitas. ¿Cómo podría reconstruir su vida sin trabajo? ¿Sin familia? Decidió buscar empleo. Pero cada entrevista terminaba en fracaso: «Lo siento. No encajas en nuestro equipo familiar». La discriminación sutil lo erosionaba. Y en su mente, un plan loco empezó a formarse: ¿y si compraba la panadería de Carlos? Ridículo, pensó. Pero la idea germinó como una semilla en tierra fértil. Las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones. Javier ahorraba cada euro de su subsidio de desempleo, mientras Miguel lo apoyaba económicamente en secreto. Pero la tensión crecía. Una noche, durante una cena con amigos comunes, uno de ellos, un colega de Miguel llamado Pablo, soltó un comentario homófobo casual: «Esos gays siempre exageran sus problemas». Javier explotó: «Tú no sabes nada de lo que vivo». La amistad se rompió. Y Javier se sintió más aislado. Internamente, luchaba con la culpa. ¿Era egoísta por no ocultar su orientación? ¿Debería ceder ante la sociedad para evitar el dolor? Su terapeuta, una mujer comprensiva en una clínica pública, le dijo: «La autenticidad tiene un precio. Pero la represión cuesta más». Javier reflexionaba sobre eso mientras caminaba por las calles empedradas de Madrid, viendo parejas heterosexuales pasear sin miedo.
La confrontación con su familia escaló cuando doña Elena lo visitó inesperadamente. Tu padre está enfermo del corazón por tu culpa. Le espetó. Javier. Herido. Replicó, no es por mí. Es por vuestros prejuicios. La discusión terminó en llanto mutuo. Pero sin resolución. Ese incidente lo impulsó a actuar. Contactó a un abogado amigo de Miguel para explorar opciones legales contra el despido discriminatorio. Tienes un caso sólido, le dijo el abogado. Pero pelear en corte será duro. Javier vacilaba, ¿valía la pena exponerse más? La sociedad lo juzgaría. Los medios podrían etiquetarlo como víctima gay. Pero la ira crecía. Carlos no solo lo había despedido, sino que había destruido su reputación en el gremio de panaderos. En una reunión de excompañeros, oyó rumores, Javier era bueno. Pero, ya sabes. La traición dolía como una puñalada. Miguel, viendo su deterioro, lo confrontó, no puedes seguir así. Javi. O luchas o te rindes. Pero decide. Javier. En un momento de claridad, eligió luchar. Empezó a buscar inversores en secreto, usando contactos de Miguel en la comunidad LGBT de Madrid. Un empresario gay, rico y discreto. Se interesó, te presto el dinero. Pero con condiciones. Javier aceptó, sabiendo que era un riesgo. La planificación consumía sus noches, calculaba costos. Estudiaba el mercado. Internamente, debatía la moralidad, ¿era venganza o justicia? ¿Pagaría el precio de alienar a más gente? La tensión lo mantenía despierto, soñando con el día en que entraría en la panadería como dueño. Al final de ese mes, Javier recibió una carta, su demanda contra Carlos avanzaba. El pánico de su exjefe era palpable en un mensaje, retira la demanda o te arruino. Javier sonrió por primera vez en semanas, el poder cambiaba de manos. Pero la victoria parcial no calmaba su tormenta interior, aún luchaba con la aceptación propia en una sociedad que, pese a bodas gay legales, aún susurraba juicios. Miguel lo abrazaba, estamos en esto juntos. Javier Nadid. Pero en su corazón, sabía que el camino sería largo y doloroso. La demanda judicial contra Carlos se convirtió en un circo mediático. Periódicos locales de Madrid titularon, Panadero gay demanda por discriminación. Javier, ahora expuesto al escrutinio público, recibía mensajes de apoyo de la comunidad LGBT. Pero también amenazas anónimas, vuelve al armario. Pervertido. La presión social lo asfixiaba, en el supermercado. Sentía miradas acusadoras. Y un vecino le gritó, no queremos eso aquí. Internamente, Javier cuestionaba su decisión, ¿había valido la pena el dolor por la justicia? Su autoestima pendía de un hilo. Recordando cómo, de niño, reprimía sus sentimientos por miedo al rechazo. Miguel lo apoyaba inquebrantablemente. Pero su relación sufría. Una noche, discutieron, ¿estás obsesionado con esto? Javi. ¿Y nosotros? Javier replicó, sin justicia. No hay nosotros. La brecha emocional crecía, Miguel. Con su propia familia progresista. No entendía del todo el abismo de Javier. En una terapia de pareja, el consejero dijo, el trauma social afecta el amor. Javier reflexionaba sobre eso mientras preparaba currículos. Pero el estigma lo perseguía, eres el panadero gay del escándalo.
Desesperado, aceleró su plan secreto, con el préstamo. Negociaba la compra de la panadería, que Carlos ponía en venta por deudas. La familia de Javier empeoraba las cosas. Don Ramón lo llamó: retira la demanda o te desheredo. Javier, herido, colgó. Doña Elena intentó mediar: piensa en Dios. Hijo, esto es pecado. Javier explotó: mi amor no es pecado. Vuestros prejuicios lo son. La ruptura familiar era inevitable. Javier se sentía huérfano emocionalmente. En su mente, debatía la ética: ¿debería perdonar por la paz o persistir por el cambio? La sociedad española, con su mezcla de tolerancia y conservadurismo, lo ponía a prueba. En una manifestación del orgullo, encontró consuelo temporal. Pero al volver a casa, la soledad lo golpeaba. Un giro inesperado ocurrió cuando Pablo, el amigo traidor, se disculpó: fui un idiota. Te apoyo. Javier dudaba: confiar o rechazar. Aceptó tentativamente. Pero la desconfianza permanecía. Mientras, el abogado informó: Carlos quiere negociar. Javier se reunió con él en un café neutral. Carlos, envejecido por el estrés, suplicó: retira todo. Te doy tu puesto. Javier, conteniendo la rabia, dijo: demasiado tarde. Internamente, luchaba con la compasión. Carlos era producto de su época. ¿Pero excusaba la homofobia? Salió de allí con más determinación. Miguel propuso mudarse a Barcelona, donde la sociedad era más abierta. Empecemos de nuevo, dijo. Javier vaciló: no huiré. La discusión escaló a gritos, revelando miedos profundos. Miguel temía perderlo por la obsesión, Javier por la sumisión. Se reconciliaron en la cama. Pero la tensión latía. Javier avanzaba en la compra, firmó papeles en secreto, usando un testaferro. El riesgo financiero era enorme: si fallaba, lo perdería todo. En noches de insomnio, ponderaba el costo: ¿valía la venganza el alma? La corte falló a favor de Javier: indemnización por despido injusto. La victoria fue agridulce. Carlos apeló, prolongando el ageni. Javier usó el dinero para el pago inicial de la panadería. Pero la sociedad reaccionaba: boicots conservadores amenazaban el negocio futuro. Un artículo en El País lo retrataba como héroe. Pero comentarios online lo vilipendiaban: los gays quieren privilegios. Javier se sentía expuesto, vulnerable. Su identidad, antes privada, ahora era pública, forzándolo a confrontar prejuicios internos. Una traición mayor vino de su prima, Ana, quien filtró detalles familiares a la prensa. Javier siempre fue raro. Herido, Javier la confrontó: ¿por qué me traicionas? Ana replicó: por la familia. La división era profunda. Javier cortó lazos, pagando con Aisel Aschen. Miguel lo consolaba: construiremos nuestra familia. Pero Javier dudaba: ¿podía el amor superar el rechazo social? En una cena romántica, planeaban el futuro. Pero la sombra del plan lo consumía. Finalmente, el día de la firma llegó. Javier, disfrazado con gafas y gorra, vio a Carlos firmar la venta al testaferro. El secreto era clave: no quería alertarlo.
Al salir, sintió un rush de poder. Pero también culpa, ¿era esto ético? La moralidad lo atormentaba, había elegido el camino de la revancha sutil. De vuelta con Miguel. Celebraron en privado. Pero Javier sabía que el verdadero desafío empezaba, manejar el negocio en un clima hostil. Con la panadería en sus manos, Javier enfrentó el caos inmediato. El testaferro transfirió la propiedad. Y Javier entró como nuevo dueño sin revelar su identidad a Carlos, quien se enteró por rumores. La confrontación fue épica. Carlos irrumpió furioso. ¿Tú? ¿Cómo pudiste? Javier, calmado, replicó, lo mismo que me hiciste, una decisión de negocios. Carlos se fue maldiciendo. Pero Javier sentía vacío, la venganza no sanaba las heridas. Internamente, debatía, ¿había ganado o perdido su humanidad? La gestión diaria era un campo minado. Empleados leales a Carlos murmuraban, el nuevo es gay. Cuidado. Javier los enfrentó en una reunión, aquí se respeta a todos. ¿O se van? Dos renunciaron, aumentando la carga. La sociedad respondía con boicots, grupos conservadores protestaban fuera, gritando panadería tradicional. No arcoiris. Ventas cayeron, Javier luchaba financieramente, pidiendo más préstamos. Su estrés afectaba la relación, Miguel lo encontró llorando, no sé si puedo. Miguel respondió, juntos sí. Pero la presión crecía, Javier cuestionaba si su orgullo valía la ruina. La familia intervino de nuevo. Doña Elena llamó, vende eso y vuelve a casa. Javier rechazó, no hasta que me aceptéis. Don Ramón sufrió un infarto menor, culpando a Javier indirectamente. La culpa lo devoraba, ¿era responsable? En el hospital, Javier visitó en secreto, viendo a su padre frágil. Lo siento, papá, susurró. Pero no cedió, la autenticidad era su armadura. La sociedad lo ponía a prueba, un cliente habitual lo insultó, no compro pan de maricones. Javier lo echó. Pero el incidente se viralizó, atrayendo apoyo LGBT pero alienando a otros. Miguel enfrentó su propio drama, en la escuela. Padres conservadores exigían su despido por influencia gay. Miguel defendió, mi vida privada no afecta mi trabajo. Pero la tensión lo agotaba, discutió con Javier, todo por tu plan. Javier replicó, por nuestra libertad. La brecha se ampliaba, en terapia. Admitieron miedos, Miguel temía el aislamiento. Javier la sumisión. Se reconciliaron. Pero frágilmente. Javier innovaba en la panadería, introdujo productos inclusivos, como pasteles arcoíris para eventos LGBT, atrayendo nuevos clientes pero enfureciendo a tradicionales. Una traición interna ocurrió cuando un empleado, amigo de Carlos, saboteó hornos, causando un incendio menor. Javier lo descubrió y despidió. Pero el daño estaba hecho, seguros subieron. Reputación cayó. En su mente, ponderaba, persistir o vender. La moralidad lo atormentaba, había dañado a Carlos financieramente. ¿Era justo? Un encuentro casual con Carlos en la calle lo confrontó, Carlos. Arruinado. Suplicó trabajo. Javier dudó, ¿por qué debería? Carlos admitió, fui un idiota. Javier lo rechazó. Pero la compasión lo carcomía. Apoyo inesperado vino de Pablo, quien invirtió en la panadería, creo en ti. Javier aceptó, fortaleciendo el negocio.
Pero la sociedad evolucionaba lentamente, en una feria local. Javier habló sobre discriminación. Ganando aliados pero enemigos. Su identidad se fortalecía. Pero el costo era alto, amigos perdidos. Familia distante. Miguel propuso matrimonio, hagámoslo oficial. Javier aceptó. Planeando una boda discreta. La alegría temporal aliviaba. Pero la realidad golpeaba, padres de Miguel asistieron. Los de Javier no. El clímax llegó con una demanda reversa de Carlos, fraude en la compra. Javier luchó en corte. Exponiendo más. Testigos testificaron sobre su carácter, un ex empleado lo defendió, es el mejor jefe. La victoria consolidó su posición. Pero exhausto. Javier colapsó emocionalmente. Miguel lo sostuvo, has cambiado vidas. Javier reflexionaba, ¿el precio por la verdad era demasiado? La panadería revivía. Simbolizando resiliencia. Pero las cicatrices permanecían. Con la panadería floreciendo. Javier enfrentaba el aftermath. Clientes LGBT llenaban el local, convirtiéndolo en un hub inclusivo. Pero el éxito atraía envidias, vandalismo nocturno con grafitis homófobos. Javier instaló cámaras. Capturando al culpable, un vecino conservador. Lo confrontó, esto es odio. No opinión. El vecino se disculpó forzado por la policía. Pero Javier sentía fatiga, la lucha constante erosionaba su espíritu. Internamente, cuestionaba, ¿cuándo acabaría el ciclo de daño? La reconciliación familiar empezó tentativamente. Doña Elena visitó la panadería, huele como antes. Javier la invitó a café, mamá. Acepta quien soy. Ella lloró, intento. Hijo. Don Ramón. Recuperado. Envió una carta, orgulloso de tu tenacidad. Pero rezo por ti. Javier respondió, reza por comprensión. El progreso era lento. Pero esperanzador. La sociedad cambiaba, un artículo elogió su negocio como modelo de inclusión. Pero comentarios negativos persistían. Recordándole la batalla inacabada. Miguel y Javier se casaron en una ceremonia íntima en Toledo. Con vistas a catedrales antiguas. Amigos como Pablo asistieron. Pero la ausencia familiar dolía. En la luna de miel en Andalucía. Reflexionaron, hemos pagado caro. Dijo Miguel. Javier asintió, pero somos libres. De vuelta. Expandieron la panadería. Contratando a marginados, un trans. Una lesbiana. El impacto social crecía. Pero Javier luchaba con burnout, noches de ansiedad. Dudando decisiones pasadas. Una confrontación final con Carlos ocurrió en un mercado. Carlos. Trabajando en un puesto humilde. Admitió, me equivoqué. Enseñaste una lección. Javier extendió la mano, todos aprendemos. La paz llegó. Pero Javier ponderaba el costo, amistades rotas. Salud mental dañada. ¿Había sido la venganza ética? La sociedad lo había forzado a elegir entre ocultarse o pelear. Y eligió lo segundo. Pagando con aislamiento temporal. Años después. La panadería era un icono en Madrid. Simbolizando cambio. Javier. Ahora mentor para jóvenes LGBT. Compartía su historia en charlas. Miguel. Ascendido en su escuela. Lo apoyaba. La familia se reunió en Navidad, don Ramón abrazó a Miguel tentativamente.
Javier sintió cierre. Pero las cicatrices recordaban el viaje. En retrospectiva, Javier reflexionaba sobre las decisiones: despido, demanda, compra secreta. Cada una trajo dolor y crecimiento. La sociedad evolucionaba. Pero el prejuicio persistía en sombras. ¿Fue correcto priorizar la justicia sobre el perdón inmediato? ¿O debería haber cedido para evitar el sufrimiento colectivo? ¿Crees que Javier hizo lo correcto al comprar la panadería en secreto? ¿O fue una forma de venganza que perpetuó el ciclo de daño?